Nos encontramos nuevamente con esta oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia de la compañía maternal de la Virgen María a la Iglesia y a cada uno de nosotros en particular. Queremos iniciar este día haciendo juntos, pausadamente, un himno que pertenece a la liturgia de las horas y que nos ayudará a nosotros a poner unas palabras que favorezcan este momento en el que nos encontramos juntos para compartir esta reflexión mariana. Que estas palabras sean para nosotros no solamente un himno, sino que sea para nosotros una oportunidad de entrar en contacto con la Virgen María y seguirle pidiendo que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades concretas, por nuestros familiares y amigos. Miren, yo creo que vale bien la pena reconocer la gran necesidad que tenemos de la intercesión maternal de la Virgen María. Vale bien la pena reconocer la gran fragilidad de la que estamos hechos y cómo de repente, si no nos sostenemos en pilares seguros, pues andamos vacilando incluso hasta en nuestra propia fe. Por eso hoy le pedimos a la Virgen María que suscite en nuestro interior el deseo de la vida de Dios en nuestros actos concretos. Todos te deben servir, Virgen y Madre de Dios, que siempre ruegas por nos y tú nos haces vivir. Tanta fue tu perfección y de tanto merecer, que de ti quiso nacer quien fue nuestra redención. El tesoro celestial en tu vientre se encerró, tan precioso que libró todo el linaje mortal. Tú sellaste nuestra fe con el sello de la cruz. Tú pariste nuestra luz, Dios de ti nacido fue. Oh clara virginidad, fuente de toda virtud, no ceses de dar salud a toda la cristiandad. Amén. Muchas frases muy bonitas que tiene este himno. Reconocer la importancia que juega el papel de la Virgen María en esta historia de la salvación. Y decíamos en estos días la importancia de experimentar la presencia de la Virgen María como esa respuesta de Dios a una humanidad lastimada por el pecado original, pero sin olvidar la concupiscencia que acompaña nuestra vida, esa tendencia a no hacer las cosas bien. Y que quede claro para nosotros con mucha esperanza, que estamos hechos de la manera más perfecta y extraordinaria, puesto que somos obra de Dios. Y que sin embargo hubo un elemento muy importante que Dios dejó dentro de la humanidad, y este elemento es la libertad. Y por esa libertad a veces nosotros hemos caído en muchos errores, pero no es una obra de Dios, es una consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras tomas de conciencia, de nuestra toma de decisión para hacer las cosas. Entonces, pues no podemos culpabilizar a un Dios tan bueno y tan misericordioso, que ha tenido a bien regalar a la humanidad una madre virgen, una madre inmaculada, un ejemplo a seguir en tantísimas virtudes. Hoy también vamos a abordar
la catequesis que nos ofrece San Juan Pablo II, y hoy hablaremos sobre María Inmaculada, redimida por preservación del pecado. Y me parece como muy interesante, como un aliciente, como de verdad, como cuando uno experimenta una gran jornada donde pareciese como que el sol ha pegado fuerte, como que se ha llenado de actividades y que te ofrecen un vaso de agua fresca. Entonces, pienso que esa sensación pues de placer que te puede dar después de pasar un día tan lleno de distintas situaciones, tomar ese vaso de agua favorece tu organismo. Pues también hoy siento que esta catequesis precisamente es ese vaso de agua espiritual que nos ayuda a nosotros a saciar muchas de nuestras inquietudes en el conocimiento de la preservación del pecado a la Virgen María. Toca unos elementos muy importantes y siento que hasta con cierta claridad que nos ayudará a nosotros a poder distinguir lo que es el rescate de lo que es la preservación. Entonces, pues será interesante. Pues primero que nada, saludar a todos aquellos que se están conectando, agradecerles el espacio que sacan para este momento tan importante en el que podemos nutrir nuestro camino espiritual, nuestros procesos de fe. Y miren, pues no es una cátedra lo que nosotros compartimos con ustedes, es una vida hecha experiencia, una experiencia hecha vida en relación con la temática de la Virgen María, que es lo que estamos reflexionando en estos días, en esta semana. ¿Y por qué de la Virgen María? Porque estamos en el novenario de la Inmaculada Concepción y queremos que podamos nosotros unirnos en la fe para poder tener en cuenta la gran importancia que tiene la Madre de Dios en nuestra vida particular, en nuestra vida personal, como ya lo hemos dicho en otro momento, pero también en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida eclesial. Veremos la doctrina de la santidad. Me llamó la atención pensar en hacer una meditación sobre la doctrina de la santidad desde la figura maternal de la Virgen María, porque precisamente vamos a encontrar esa doctrina de la santidad, una santidad perfecta, completa en la Virgen María. Una santidad que nos abre a un tema de suma importancia dentro de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser santos, pero la Virgen María nos muestra esa santidad perfecta. Vamos a ver por qué en ella vamos a encontrar esa santidad perfecta. Veremos con gran estupor la santidad perfecta de la Virgen desde el primer instante de su concepción. También esto será importante, guardar esta palabra que parece tan corta y tan insignificante y que tendrá mucho que decirnos a cada uno de nosotros. El estupor. Guardar el estupor de el poder entrar en esa contemplación de la Virgen Inmaculada y Santa. ¿Por qué el estupor? Porque seguramente podrán estar de acuerdo conmigo que después de tantas cosas que hemos vivido, de tantos cambios a los que hemos estado expuestos a nivel social, nosotros podemos darnos cuenta que a veces hemos caído en la pérdida del estupor frente a las maravillas que Dios ha creado y que sigue creando, no solamente al externo de la naturaleza, al externo de los demás, sino también al interior de cada uno de nosotros. Dios sigue haciendo modificaciones
sigue mejorando su obra, su creación. Les repito, no solamente a nivel plantas, animales, otros, sino también a nivel personal, en nuestro interior, cuántas cosas hacemos la experiencia de las modificaciones, hasta en nuestros sentimientos, en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que aquí es donde nosotros tendríamos que tener muy en cuenta la importancia del estupor. No permitir que los malos hábitos o los malos momentos nos quiten el sorprendernos de la gran maravilla que Dios hace todos los días en torno a nosotros y en nosotros mismos. Por eso será importante reconocer en la Virgen María ese proceso perfecto de santidad que tendrá que ser para nosotros ese modelo a seguir. ¿Por qué? Porque nos ofrece una gama de posibilidades para conquistar verdaderamente la santidad en nuestra vida personal. En otro momento hemos dicho que la santidad es un abanico, es como pensar en los colores. Hay santos como colores hay. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque somos distintos entre nosotros, pero tenemos en común la vocación a la santidad. Entonces podemos encontrar que en esa diversidad de personas encontraremos el elemento de la santidad hecho vida en cada historia, en cada ser humano, porque la maravilla de Dios no se detiene a pesar de encontrarse con nuestros muchos límites. Dios sigue confiando en nosotros y a nosotros nos toca fortalecer nuestra fe para no perder la brújula, para no perder el horizonte y para poder lograr entender en medio de los acontecimientos de nuestra vida cotidiana la obra de Dios en medio de nosotros. ¿Por qué digo que la obra de Dios en medio de nosotros? Porque como ya hemos dicho en algún otro momento, pues para la Virgen María no fue sencillo de ninguna manera el poder entender esa obra tan extraordinaria que Dios tenía para el pueblo de Israel y sobre todo no fue fácil entenderla sintiéndose ella recipiente de esa obra, sintiéndose sujeto directo de la obra extraordinaria de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar en esta reflexión algunas intervenciones importantes de San Agustín. Y mientras leía un poco sobre este santo, las aportaciones que hace en esta doctrina de la Virgen María en su Inmaculada Concepción, pues la verdad es que de repente como que pareciese como que se entiende, como que no se entiende. ¿Por qué? Porque la verdad es que, miren, para empezar, la Inmaculada Concepción pertenece a un dogma. ¿Y qué es un dogma? Pues es un acto de fe. O sea, lo creo y lo creo, porque no se trata como de desmenuzarlo para tratar de entenderlo, sino aceptarlo y vivirlo desde la fe, porque la fe nos dice que Dios, en su infinita bondad y misericordia, se ha detenido a contemplar a una humanidad, como ya lo decíamos, herida por el pecado, se ha detenido a contemplarla, pero no de una manera estática, sino de una manera dinámica, y esta manera dinámica se llama la Virgen María, la respuesta que nos ha dado. Entonces, San Agustín nos dirá que tenía que ser santa la madre de un hijo completamente santo. Tendría que ser santa la madre de un hijo completamente santo. Entonces, desde ahí nosotros entenderemos que para un proyecto tan extraordinario se necesitaba una persona extraordinaria. Y esta persona extraordinaria es la Virgen María, preservada
de todo pecado. Por tanto, es fácil desde la fe decir que esto exigía una pureza total de parte de la Virgen María, una santidad extraordinaria, una santidad que si nosotros la pensamos con nuestro solo cerebro, no la vamos a lograr contener, porque nuestro cerebro será pequeño para poder entender un misterio tan extraordinario y tan grande que Dios ha tenido a bien regalarnos. Y esas palabras por ahí las vamos a encontrar en la historia de San Agustín. No es precisamente del tema de la Virgen María, pero San Agustín quería entender el misterio de la Santísima Trinidad y la verdad es que le dedicó mucho tiempo para poder, desde los estudios y la razón, tratar de entender y de adentrarse en esta doctrina de la Trinidad. Y cuenta la historia, me parece como muy importante esta parte donde San Agustín se encuentra con un pequeñito, y ese pequeñito es Jesús, que está sacando el agua del mar y la está colocando en un orificio pequeño a la orilla de la playa. Y San Agustín se acerca al niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Y pues el niño le dice, voy a poner el agua del mar en este orificio, con un pequeño trastecito. Entonces, San Agustín, pues como que le quiere hacer entender al niño que eso es imposible. Y el niño, Jesús le dice, así como es imposible que el agua del mar entre en este orificio tan pequeño, así es imposible que tú, en tu pequeño cerebro, en tu pequeño entendimiento, puedas contener el gran misterio de la Trinidad. Entonces, también para nosotros, este misterio de la Inmaculada Concepción, pues tendrá que ser un misterio abrazado como dogma, abrazado con fe, porque creemos firmemente que la obra de Dios es más grande que nuestras limitaciones humanas, más extraordinario que lo que podemos contener en nuestra cabecita. Entonces, pues no será como que tema de discusión como tal, lo entenderemos desde la fe. San Agustín, en controversia con Pelagio, va a declarar que la santidad de María constituye un don excepcional de gracia por el honor debido a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde le viene a la Virgen tanta gracia? Pues le viene precisamente de que es convertida en la habitación del misterio trinitario, que ella es convertida en la habitación de Cristo Jesús desde la encarnación, desde su fiat, desde su sí continuo en la obra de Dios Redentor. Entonces, pues, qué importante para nosotros contemplar la figura de la Virgen María con tanto estupor, con tanta sorpresa, porque les repito, verdaderamente ojalá y podamos contemplarla con ese estupor en el que sea para nosotros siempre un misterio tan extraordinario que nos ayude a nosotros a crecer y a creer firmemente en la presencia de Dios, que nos tiene tanto amor y misericordia y que nos lo manifiesta en la Inmaculada Concepción. María, por la gracia, vence todos los flancos del pecado. ¿Qué quiere decir que vence todos los flancos del pecado? Pues que precisamente tendrá mucho que enseñarnos. ¿Por qué? Porque no fue de ninguna manera tentada o tocada por el pecado, sino tocada y habitada totalmente por la gracia de Dios. Hay algo muy bonito que yo quiero también compartirles en este día, contemplándolo como una gran oportunidad para nosotras, hermanas inmaculatinas, hijas de la Inmaculada de Lourdes. ¿Y qué es? Es lo siguiente: pensar en nuestro carisma
inmerso en el seno de la iglesia con la importancia de esta advocación, de este misterio que ya decíamos, misterio extraordinario de la Inmaculada Concepción. En el siglo IX se introdujo también en Occidente la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Primero nos dice que se inicia en el sur de Italia, después en Nápoles y más tarde en Inglaterra. ¿Por qué aquí quisiera tocar este aspecto tan bonito para nosotros, tan significativo? Y digo significativo también para aquellos que nos están escuchando, y ahorita vamos a contemplar por qué tendrá que ser significativo para todos los que nos están viendo y también para los que nos seguirán más tarde. Por lo siguiente, en Nápoles se da una historia iluminativa, una gran historia, y una gran historia ¿por qué? Porque se da una historia que trasciende hasta nuestros días, una historia que trasciende hasta nuestros días, porque se da el surgimiento de nuestro carisma como hermanas inmaculatinas, carisma que se hace posible en el seno de la iglesia, como ya lo decíamos, y del cual muchos hombres y mujeres se han visto favorecidos en cada una de las hermanas inmaculatinas con las que ustedes han compartido la fe en las distintas parroquias en las que hemos tenido nosotras primero la oportunidad de encontrar a tantos hombres y mujeres y poder compartir con nuestra propia vida. Miren, en medio de, sí, ciertamente pienso que aún con las imperfecciones humanas, Dios no detiene su obra. Se da en los dones naturales y sencillos de la presencia de la congregación en las distintas comunidades, como ya lo decíamos, donde se ha podido compartir, se ha podido donar la misma vida con ese carisma tan extraordinario que no es ni siquiera nuestro, no es de la hermana Teresita, no es de la hermana Francisca, no es de la hermana Carmen, no es de la hermana Consuelo, sino que es un carisma que habita una congregación, y esa congregación se convierte como en ese recipiente de un don que viene del cielo, que Dios regala a la iglesia. Y entonces, pues primero que nada, el gran compromiso que nosotras como hermanas inmaculatinas tenemos primero frente a Dios y también frente a cada uno de ustedes, porque tendríamos que luchar todos los días para ser auténticas hijas de la Inmaculada Concepción, unas inmaculadas en pequeño. Y la verdad es que qué difícil es poder lograr dar ese testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de este carisma particular y extraordinario que Dios nos ha regalado. Cuánto compromiso adquirimos cada uno de nosotros, aquellos que nos están siguiendo, en la oración para pedir por cada hermana inmaculatina, para que a través de cada una de ellas, de cada una de nosotras, pues el Señor pueda continuar derramando su gracia en medio de su pueblo. En Nápoles nace el sacerdote Francisco Gátola, un sacerdote enamorado, dicen algunos de nuestros escritos, un sacerdote loco por la Inmaculada Concepción. Misterio que le acompañó no solamente en su infancia como monaguillo, no solamente como seminarista, no solamente como sacerdote, sino también como fundador de las hermanas hijas de la Inmaculada de Lourdes. Entonces, todo un itinerario espiritual que hace don Francisco Gátola en compañía, en acuerdo con la Inmaculada Concepción.
Y entonces, pues qué importante será para nosotros también el conocimiento de todos aquellos santos que a lo largo de su vida han encontrado un cobijo y un consuelo en la Inmaculada Concepción, y que sean para nosotros de gran ejemplo para que también nosotros experimentemos el abandono en las manos maternales de la Virgen María, que siempre está atenta a nuestras necesidades particulares, a nuestras necesidades comunitarias, porque ella no nos va a abandonar jamás. Si aceptó un proyecto tan extraordinario como era el ser la Madre de Dios, ¿cómo no va a aceptar el ser la madre de una humanidad tan necesitada de la gracia y del cobijo de Dios? Entonces, pues contentos y bien contentos porque descubrimos todos los días esa presencia de la Virgen María, presencia constante que no nos abandona, una presencia santa que tiene que estimular también nuestros procesos de santidad. La figura de los santos, como ya lo decíamos, su devoción a la Inmaculada Concepción tendrán que ser un estímulo para cada uno de nosotros. María, ya decíamos, es una respuesta de Dios a las necesidades de la redención para todos los descendientes de Adán. Es una respuesta para todos los descendientes de Adán. Y vamos a contemplar nosotros que por ahí, por el año 1128, un monje escribe el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción, relatando dentro de las doctrinas como él nos relata dentro de la doctrina una parte muy importante que tendremos que tener en cuenta el día de hoy. Y es que él dice que cómo es posible, miren, dice que en el año, más o menos en el año 1128, y dice que cómo es posible que de repente un misterio tan extraordinario, una doctrina tan fundamental para nosotros como cristianos, de repente haya perdido mucho de su valor en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque mucha de la devoción a la Virgen María se ha visto empobrecida con nuestros actos. ¿Cuántos de nosotros hace ya mucho tiempo que no desgranamos un rosario, que no lo llevamos con nosotros? Porque aun cuando sabemos que es una arma tan poderosa en las luchas cotidianas, en nuestra vida espiritual, que se convierte en un caminito sencillo de encuentro con Dios a través de la Virgen María. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de ese saludo del ángel Gabriel a la Virgen? Y nos hemos olvidado a tal punto que nuestro recuerdo de ella es solamente cuando llegan las necesidades, y a esas necesidades no les tiene respuesta nuestros bienes materiales, nuestras fuerzas humanas. Entonces, este monje viene a poner en claro en esta doctrina la importancia que tiene el no olvidarnos de reconocer que la Inmaculada Concepción tiene mucho que decirnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Y que no tengamos nosotros que vivir con esa tristeza del olvido de lo que puede ser para nosotros escalera para regresar al lugar de donde un día salimos con un proyecto bien concreto, con una misión bien concreta, y que un día estamos llamados a regresar al cielo, al paraíso, donde Dios nos espera. Scott sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realiza precisamente en María el acto mediación más excelso, preservándola del pecado original. Aquí me gusta pensar que de repente a la humanidad Dios la rescata del pecado en el que cae, pero a la Virgen María
no tiene que rescatarla, sino que la preserva del pecado original. Y gracias a esta aportación de Juan Scott, es que entra dentro de los conceptos teológicos la redención preservativa, o sea, la redención preservativa. ¿Por qué? Porque la primera mujer que es preservada, o sea, más que la primera, la que es preservada del pecado, precisamente es la Virgen María, que es encontrada digna de ser la Madre de Dios. Tendremos más oportunidad para seguir meditando sobre tantos aspectos que nos ofrece la presencia de la Virgen María en nuestra vida. Pensemos en la gran necesidad que tenemos de ayudarnos de tantas cosas para no dejar que el pecado corroa, para que no dejar que el pecado maltrate nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación con Dios. María no fue, pues, por lo tanto, librada, como ya decíamos, del pecado, sino fue preservada de ese pecado. Y pues la condición inmaculada de la Virgen María tiene que poner en claro para nosotros que la acción redentora de Cristo no solo la libra, sino también, que la acción redentora de Cristo no solo libra, sino que también preserva del pecado. De este modo, el dogma de la Inmaculada Concepción no ofusca, sino más bien construye admirablemente los efectos de la gracia redentora de Cristo. No omite, no quita el sentido y el valor, sino que más bien enaltece este dogma extraordinario de la Inmaculada Concepción. ¿Qué podemos decirle nosotros a la Virgen María? Yo les invito a cada uno de ustedes a que podamos decirle: María Inmaculada, regala a cada uno de nosotros aquí reunidos, regala a cada uno de tus hijos, por tu intercesión, el anhelo firme y constante de la santidad. Santidad a la que estamos llamados y la que será sostenida por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Madre mía, ayúdanos, Madre de Dios, para que en nuestra vida cotidiana no olvidemos en ningún instante la gran necesidad que tenemos de construir la santidad en nuestra vida cotidiana. Cuánto sacrificio, cuánta entrega, cuántas dificultades, cuántas lágrimas tendremos que pasar, cuántos dolores para poder experimentar en nuestra vida a un Dios que quiere santificarnos, que quiere contemplarnos haciendo camino en medio de lo que somos y tenemos. Miren, Dios no nos va a pedir absolutamente nada más, nada más de lo que le podemos dar. Él sabe con lo que contamos y precisamente sabiendo con lo que contamos, quiere santificarnos. Es una acción de Dios. Dios toma la iniciativa, pero nosotros en esa libertad de los hijos de Dios tendremos que ser inteligentes para aceptar que Dios santifique todo lo que hacemos y tenemos, nuestra vida personal, y que nosotros podamos ser bautizados que se convierten en un destello de la presencia de Dios en el pedacito donde nos toca desarrollar nuestra misión. Virgen Inmaculada y Santa, ruega por nosotros. Amén. Virgen María.